Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy continuamos con la serie en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a hablar de aprendiendo del segundo sermón de Pedro. El domingo pasado aprendíamos del primer sermón de Pedro, hoy vamos a aprender del segundo sermón de Pedro y está en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 16. Dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo, y pidieron que se les diera un homicida, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Como ven, si usted lee el contexto del capítulo 3 desde el versículo 1, usted va a encontrar que Pedro y Juan iban al templo. Era una costumbre que los cristianos tenían también, ellos seguían asistiendo al templo diariamente. En el versículo 46 del capítulo 2 de Hechos dice que ellos iban continuamente al templo. Era la hora novena, es decir, la hora de la oración, según Hechos capítulo 3, versículo 1. Un hombre cojo de nacimiento era dejado diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna de los que entraban al templo, según Hechos capítulo 3, versículos 2 y 3. Este cojo esperaba una limosna de parte de los apóstoles, pero Pedro lo sanó en el nombre de Jesús, según Hechos 3, versículos 4 al 8. El milagro fue inmediato y total. La gente estaba asombrada. Sabían que era el mismo cojo que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Ahora estaba caminando, saltando y alabando a Dios, según Hechos 3, 9 y 10. Todos se reunieron entonces en el pórtico de Salomón, según Hechos 3, versículo 11. Y allí encontramos como una especie de paralelo entre Hechos 2 y Hechos 3. Un evento milagroso ocurrió en Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. Ahora, otro hecho milagroso, la sanidad de este paralítico o de este cojo, atrajo la atención de la gente. Y Pedro aprovechó la oportunidad de predicar el Evangelio. Al ver a la gente impresionada por el milagro, él sembró la semilla del Evangelio en aquellos corazones que estaban preparados para recibir esa palabra, y con toda humildad él atrajo su atención hacia Jesucristo. La atención de la gente la llevó hacia Jesucristo y se los presentó a ellos. Entonces vamos a ver este pequeño análisis que vamos a hacer de el segundo sermón del apóstol Pedro. Lo primero que vemos en este sermón es que él no se atribuye el honor del milagro. El apóstol Pedro no se atribuye el honor del milagro. Él dice: no se imaginen, dice Pedro dirigiéndose a la multitud, que hicimos que este hombre caminara por algún poder especial nuestro. Así que no se queden mirándonos como si hubiera algo maravilloso en nosotros y no se sorprendan de lo que sucedió a este hombre. Esto es obra de Dios. Mire lo que dice Hechos 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad, hubiésemos hecho andar a este?
se dan cuenta que algo importante que hizo Pedro y lo que hablábamos el domingo pasado también era que tenemos que dirigir nuestra atención hacia Jesucristo. Jesucristo es el centro del mensaje, de nuestro mensaje, del mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios. Pedro vio que la gente estaba mirándolo, era él, observándolo a él, pensando que él era el autor del milagro, y él simplemente fue el canal que Dios usó para obrar la sanidad en este hombre. Y él, de nuevo, atrajo la atención de la multitud a Jesucristo. Eso es importante que usted y yo lo reconozcamos. Jesucristo es el centro de nuestro mensaje. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el que perdona pecados. Jesucristo es el que salva a la humanidad. Él fue el que entregó su vida por nosotros. Así que tenemos que llevar a la gente a enfocar su mirada en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, dice más adelante el apóstol Pedro, hablando de él, la palabra de Dios, hablando de Cristo. No podemos llevar a la gente a otros. Es a través de Cristo solamente. Jesús dijo que Él era el único camino, la verdad y la vida, y que nadie podía ir al Padre sino a través de Él. Así que recuerde siempre eso, Jesucristo es el centro de nuestro mensaje. Pedro, viendo que la multitud lo miraba a él desvió la mirada de la multitud hacia Jesucristo. En segundo lugar, nos damos cuenta que al desviarle la mirada a la multitud hacia Cristo, le comenzó a predicar el mensaje del Evangelio, empezó a predicar a Cristo. Mire lo que dice Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, dijo Pedro, ha glorificado a su siervo Jesús. Ha glorificado a su siervo Jesús. Para explicar cómo había sido sanado el cojo, Pedro vio la necesidad de hablar del poder de Dios. El cojo se había curado porque Jesús había sido glorificado por Dios Padre. Y desde su lugar de exaltación, Jesús revistió con poder, el poder del Espíritu Santo, como vimos en el capítulo 1 de este mismo libro de los Hechos, revistió con su poder a sus discípulos para que actuaran en su nombre y realizaran obras portentosas, poderosísimas, como las que hicieron Pedro y Juan en la vida de este hombre que había estado paralítico o cojo por muchos años. Al hablar entonces de la exaltación de Jesucristo, después de que fue humillado y murió, Pedro utiliza un lenguaje sacado del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12, cuando Isaías habla del siervo sufriente, que fue un siervo obediente. Dice: he aquí que mi siervo será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Notamos aquí también entonces que Pedro de nuevo empieza a tomar las escrituras para mostrarle al pueblo lo que Dios había hecho. Tenemos que entonces poner nuestra mirada en Cristo, pero también tenemos que tomar la palabra de Dios porque ella es la base para nuestro mensaje. Pedro de nuevo desvió la mirada de la gente hacia las escrituras, de lo que los profetas habían hablado acerca de Jesús. Entonces él comienza a mostrarles que Jesús es el Mesías prometido. Hechos 3:13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Es decir, que les mostró a Jesús como el Mesías, el Salvador. Él, en segundo lugar, les culpa de la muerte de Jesús a ellos. Él dice en el versículo 13, la segunda parte, hasta el 15 de Hechos 3, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera a un homicida y mataron al autor de la vida, a quien Dios
ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así que él habló de la muerte de Jesús, pero no se quedó solamente en la muerte de Jesús, sino que habló de la resurrección del Señor. Dice la segunda parte del versículo 15 de Hechos 3, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así que la resurrección de Cristo es el corazón también del Evangelio. Si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, nuestra fe sería vana. Atribuye también la sanidad al poder de Jesús. Mire lo que dice Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Así que Pedro enfoca su mirada de nuevo en Cristo y dice: Jesucristo fue el que hizo este milagro. ¿Cómo lo hizo? Porque ustedes lo entregaron a la muerte, pero el Padre Celestial lo resucitó de entre los muertos, y Él nos ha dado a nosotros la autoridad, la virtud y el poder a través de su Espíritu Santo para obrar esto que ustedes acaban de mirar. Están viendo a este hombre caminando, saltando y alabando a Dios, no por nuestro poder, sino por el poder de Jesús. Y esto entonces es importante verlo. Él citó las Escrituras para apuntar hacia Cristo. Nosotros necesitamos usar la palabra de Dios también, como vimos el domingo pasado en el primer sermón de Pedro, y no falla Pedro en hacer lo mismo en su segundo sermón, citar las Escrituras. Es importante. En tercer lugar, él les anima a estos hombres a buscar la gracia y el perdón de Dios. Pedro admitió que el tratamiento que le dieron a Jesús, el tratamiento dado por el pueblo de Israel a Jesús, la muerte, el asesinato que ellos permitieron y pidieron que se hiciera, fue por ignorancia, según Hechos 3:17. Yo sé que fue por ignorancia, dice el apóstol Pedro. Ellos no se dieron cuenta de que Jesús de Nazaret era el Salvador enviado por Dios. Sus gobernantes tampoco se dieron cuenta de eso, a pesar de que Jesús les dijo, cuando ellos le preguntaban si él era el Cristo, él decía sí. Él lo afirmaba, y ellos no quisieron creerle porque ellos estaban esperando un Mesías, un Cristo triunfante, y no un siervo sufriente como lo proclamó el profeta Isaías. Así que a través de este mensaje de Pedro, él dice: yo sé que lo hicieron por ignorancia, y entonces él comienza a hablar de una proclamación de amnistía divina que ofrece un amplio perdón a todos los que tomaron parte en la muerte de Jesús. Si ellos reconocen su error, si ellos confiesan sus pecados y se vuelven a Dios en arrepentimiento. Todo lo que le sucedió a Jesús, su sufrimiento y su muerte, ocurrió para que se cumplieran las palabras de los profetas, como dice Hechos 3:18. Así que Pedro usa la palabra de Dios para afirmar que Jesús era el Mesías. Ahora, todo lo que ellos tenían que hacer era arrepentirse para obtener esa salvación, cambiar su actitud hacia Jesús y acomodarla a la actitud de Dios. Hechos 3:19 dice: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, que se arrepientan, que repudien ese apoyo que ellos dieron al asesinato de su Mesías, que se vuelvan a Dios, y la salvación y la bendición alcanzadas por la muerte del Mesías iban a ser de ellos. Es el mismo ofrecimiento para ti y para mí. Tú dirías, o tú quizás pienses: yo no maté al Mesías, yo no maté a Jesús, pero sí lo matamos. Nuestros pecados mataron a Jesús en la cruz del Calvario. Eso fue lo que ocurrió. Cuando Él murió en la cruz, Él murió por el pecado de
todos nosotros, de toda la humanidad, los pecados del mundo pasado, de la gente pasada, del tiempo suyo y de nuestro tiempo y de los que vendrán más adelante. Jesús murió por tus pecados y por mis pecados, por tu culpa y por mi culpa. Eso es la realidad, y por eso Pedro le insta a esta gente que se arrepientan, como nos insta a nosotros también. Él nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que hemos fallado al Señor, y por lo tanto el mensaje de la salvación, el mensaje de la gracia de Dios será para ti y para mí. No solo iban a ser borrados nuestros pecados, como dice Pedro, sino que Él iba a enviar a través de Jesucristo tiempos de refrigerio, según Hechos 3:19, tiempos de paz, tiempos de fortaleza, tiempos de ánimo, tiempos de aliento, tiempos de consuelo y fortaleza para los momentos que nosotros estemos viviendo difíciles en nuestra vida. Los profetas habían declarado eso como características de la nueva era cuando viniera el Mesías, y eso es lo que hace Jesús. Jesús nos da paz. Él dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces Pedro los exhorta a convertirse a Jesucristo. Es a ti el llamado y para mí también. Hechos 3:25 y 26 dice: ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí tenemos de nuevo otra parte característica del mensaje de Pedro, la invitación. Una invitación a arrepentirnos, una invitación a aceptar el regalo de Dios, que es el perdón y la salvación. Y entonces Él nos daría ese regalo del perdón, salvación, nos daría el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir cada día de nuestra vida y enfrentar toda dificultad que se nos pueda presentar en este mundo. Pedro nos dice de una manera solemne que estamos arriesgando nuestro futuro eterno si no buscamos al Señor. Mire lo que dice Hechos 3:23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, refiriéndose a Jesús, será desarraigada del pueblo. Será desarraigada del pueblo, será arrancada, será quitada, será puesta aparte, porque no quiso oír al profeta, a nuestro Señor Jesucristo. Los que se dejan amonestar y aconsejar por Dios no pueden esperar otra cosa que caer en las manos del juez. Los que no se dejan amonestar y aconsejar por Dios no pueden esperar sino caer en las manos del juez. Entonces, ¿cuál fue la respuesta a este segundo sermón del apóstol Pedro? Hubo una respuesta doble, como siempre vamos a encontrar respuesta al mensaje del Evangelio. Hubo una respuesta negativa de parte de los líderes religiosos, como lo hay en el día de hoy. Mucha gente simplemente no quiere oír el Evangelio y dice: está bien, hasta ahí te oigo, está bien, gracias, hasta luego. Y no quieren abrir su corazón a Jesucristo. En el capítulo 4, los primeros 3 versículos del capítulo 4 de Hechos, dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Vemos ahí entonces que esta gente no quiso recibir el mensaje de Cristo. Esa va a ser una reacción cuando nosotros predicamos el Evangelio. Esa puede ser una reacción que ocurra. La gente rechaza el mensaje de Dios. Otra reacción fue la reacción positiva de muchos que escucharon ese mensaje, segundo sermón del apóstol Pedro. Dice Hechos capítulo 4, versículo 4:
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Imagínense, en el primer sermón que Pedro predicó, 3,000 conocieron al Señor como su Salvador, lo aceptaron como su Señor y Salvador. En este segundo mensaje, a pesar de la oposición de los líderes religiosos, mucha gente, varones, 5,000 varones, como 5,000 varones entregaron su vida, y no menciona mujeres y niños. Sin embargo, 5,000 es una cantidad bien significativa. Mi pregunta entonces es para ti hoy: ¿cómo respondes tú a la predicación del Evangelio? ¿En obediencia o simplemente le das la espalda a Dios? ¿Sigues endureciendo tu corazón, negándote a obedecer a Dios y el mensaje del Evangelio? Debes tener cuidado, porque como dice allí, Dios hoy es nuestro Salvador. Mañana puede ser nuestro juez. Así que yo te invito a que tú abras tu corazón a Cristo y que le rindas tu vida a Él antes de que sea demasiado tarde. Te invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Te abro hoy la puerta de mi vida y te invito a que entres en mí y me hagas, Señor, limpio de mis pecados, borres mis pecados y quites mis rebeliones de mi corazón y me ayudes de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Lléname de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, para que pueda vivir la vida cristiana como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Muy parecido entonces el mensaje del primer sermón de Pedro y el segundo, porque no podemos cambiar el mensaje de Cristo. Lo primero tiene que ser un mensaje cristocéntrico. Siempre nuestro sermón, nuestro mensaje debe ser dirigido hacia Jesucristo. Debe estar apoyado por la palabra de Dios, por las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Y tiene que haber una invitación, una oportunidad para que la gente diga sí o no. Así que si hoy le entregaste tu vida a Cristo, te felicito por esa decisión tan importante y te invito a que sigas adelante creciendo en el Señor. Si te gustó el mensaje, dale like. Y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y marca las notificaciones. Si tienes también alguna pregunta, alguna inquietud, escribe a mi correo que aparece allí en la pantalla. Espero que en la próxima oportunidad te puedas de nuevo sintonizar en nuestro canal y oír la palabra de Dios. Dios te bendiga. Hasta luego.